Me imagino el broker, que será market maker seguramente, viendo que tiene ahí un tío metiéndole 70-80 contratos y que está ganando una pasta, rezando para que el petróleo suba. 143.000, 165.000, 172, si es que a medida 182. Buenos días a todos, chavalada del trading, bienvenidos a un vídeo más. Ya estamos de vacaciones, voy a hacer una serie de vídeos diferentes, voy a hacer reacciones de los vídeos más populares que podamos encontrar en YouTube, los que más visitas tienen, relacionados a ser posible con el trading. Hay de todo, desde historias de traders, gente ganando mucho, gente perdiendo mucho. Así que vamos un poco a comentarlos. Espero que os entretenga, a ver si aprendemos algo, a ver si descubrimos algo raro. Y bueno, vamos un poco a ciegas, a ver qué pasa. Si queréis que reaccione a algún vídeo en concreto, dejádmelo en los comentarios, ya sea el enlace o el título del vídeo. Y si veo que tiene chicha, le damos una oportunidad. Como veis, el setup que tengo es bastante cutre, pero es lo que hay. Así que vamos directamente a por el vídeo. Suscribiros, darle a me gusta, antes de nada. Que muchos de vosotros no estáis suscritos, ya empezamos otra vez. YouTube me está diciendo esto. El 44% de vosotros todavía no se ha suscrito. Yo no sé a qué esperáis, pero es darle a un botón. Es gratis. El vídeo elegido es de este canal, Forex Live, tiene 30.000 suscriptores. Este de aquí, el que más visualizaciones tiene. Cómo este trader ha pasado de $200 a 190.000 en 4 horas. Yo le he echado un ojo rápido, dura 36 minutos, hay mucha paja, vamos a verlo. Hey everyone, it's Adam here, and I know we've all heard a lot of crazy trading stories online. This isn't one of those videos with somebody driving around in a Lambo or trying to sell you something. Thomas isn't selling anything, I'm not selling anything. This is just a great story for some inspiration, and maybe you can take some lessons from it. Genial, no intentan vendernos nada, el bono de Adam no vende nada, así que genial, no lo conozco. Y Thomas, que es el trader en cuestión, al parecer vive cerca de él y bueno, pues van a contarnos su historia, a ver qué nos depara esta historia. So here's Thomas, who's a laid-back guy, and a day where he turned $200 into $190,000 in just 4 hours. Casi nada, ¿eh? A ver. And I'm friends with Thomas's dad, and he came to me about a month ago and said, Adam, I know you're into trading. I don't know much about it, but my son Thomas came and he made $250,000. And it was, I don't know how he did it. And it was, he basically took very little money, turned it into $250,000. Pues ahí lo tenéis, que eran vecinos. Él es amigo del padre del chico, son vecinos y que no tiene idea cómo lo hizo, pero que su hijo ha ganado $500,000 canadienses, que son $190.000, por aquel entonces, hace un año. Aquí hay mucha paja, es muy largo. Yo quiero ver gráficos, quiero ver... Vale, por aquí. Vale, vamos a ir avanzando, voy a ir avanzando un poco, luego lo editaré. Dad, I just made so much money. I made $190,000 US off this amount of money, $200, and obviously he didn't believe me. Imagínate el padre diciendo, hijo, deja de vender droga, dedícate a estudiar, que por ahí no vas por el buen camino. What did he say? There's no way. That's not possible. Like, there's no possibly way that happened. You made this trade from $200 to $190,000 US. And like, at what moment did it really sink in for you? I don't know, probably about the $50,000 mark. I kind of saw it, and then it started to build, and then I kind of felt sick at the 190, so then that's when I pulled out, but then it didn't really hit me until I was driving, after I hung up with my dad. Right, so you're doing this all at work? Yeah, so, yeah. But it didn't hit me till on the highway, just driving, staring off into space. Yeah. Al parecer lo estaba haciendo todo desde el trabajo, desde el móvil, que por lo que he visto es una MetaTrader, y también estaba de camino a casa con el coche mientras pues hacía cosas con las operaciones. Bueno, bastante curioso hasta ahora. Ha hablado de que ha ido construyendo la posición y demás. Yo entiendo que esta persona, a pesar de tener 19 años, ha minado ya algo. Yo ya he visto parte del vídeo y ahora lo vamos a ver, pero es curioso lo que hace. Que pasar de $200 a 190.000 no es algo que te encaje, ¿no? Sobre todo por tema de apalancamientos, no es posible en un principio. At this point, you've been trading just over a year and a half, okay. Lleva año y medio tradeando desde que es mayor de edad. What was the first deposit you made? $700 US, which was 1,000 Canadian at the time, which lost that. How long did that take? I think 3-4 days. Oh. Yeah. So what was that like? Su primer depósito, $700, los perdió en 3 o 4 días. Bueno, pues algo que seguramente nos ha pasado a casi todo el mundo, sobre todo cuando empiezas.
It hurt. Of course. It hurt at the time. Now it doesn't really. Learning process, learning curve. Now, did you... Por cierto, estos vídeos pueden ser verdad o mentira. De momento no lo sé. Voy a hacer una cosa. Voy a dar el beneficio de la duda a estos vídeos que voy a ir viendo y asumir que son verdad. Lógicamente, a medida que pase el vídeo, quizás vea algo que no me encaje, lo diré, pero en principio parece que no intentan vendernos nada, por tanto no veo ningún problema. We're going to watch it, and really the bulk of the gains from 20,000 to 190 is in 5 minutes. Ahora viene la parte interesante. Explica cómo ha hecho con muy poquito dinero a ganar mucho. Y explica cómo le pregunta Adam que a partir de los $20,000 hasta los 190 es donde ya empieza la gracia, donde está el truco, que es muy complicado de hacer en real, pero que bueno, luego ahora en la parte final vienen unos vídeos y ahora lo vamos a ver. We're going to watch it, and really the bulk of the gains from 20,000 to 190 is in 5 minutes. Yeah. And, you know, what is sort of, you know, what's going through your mind? Does time just slow down, I think, at this point, or? I think it's sped up. Okay. Honestly, yeah, because I was back and forth. As soon as I got just enough equity in the account or margin, I placed a trade. As soon as that time came. No time in between that, basically. So there was just not a lot of thinking, like, and you weren't, you know, you wouldn't even have time to see the account balance. Yeah, no, it wasn't, I didn't look at the account balance. I would just go to place a trade and then hit sell, and it said not enough margin. I'd back out, do it again, back out, do it again until it let me place the trade. And then I would keep doing the same thing over and over again. Vale, esta es la clave. Cuando lanzas una posición, normalmente te piden una cantidad, un margen, una garantía. Esta persona obviamente no tenía, porque empiezas con 200 y acabas con 190.000. Lo que fue haciendo, que ahora veréis, fue ir metiendo cada vez más posiciones y cada vez de mayor tamaño. Una martingala, pero al contrario. Es decir, meto más volumen a medida que voy ganando más. Y de aquí lo que ha explicado es que él iba dándole a vender hasta que le dejaba meter la posición. Todo el rato le decía, no hay margen, pero llegaba un punto que como iba ganando, le dejaba meter más lotes. Por esto que comenta, para mí, me alegro un montón por el chaval, pero esto es un poco suerte. Tienes que pillar una tendencia que sea imparable, que las hay, pero es muy grande, vais a ver qué activo fue y qué es lo que ocurrió, sonará a muchos. Pero también hay que estar dentro, hay que estar atento y cuando ocurra, echar toda la leña al fuego, que no es fácil. Él mismo dice que se puso súper agresivo y que, bueno, pues le ha salido bien. Normalmente si haces esto te va a salir mal 999 de cada 1000, pero bueno, este chico en cuestión le salió bien, lo supo aprovechar y parece que le banqueó bastante. Vamos directamente a ver las operaciones o el activo que usaba. My regular life. It doesn't change anything. Work, still watching the market, Yep. as much. Wake up at the same times. Just didn't really change a whole lot. No le ha cambiado nada la vida, obviamente 190.000 pavos, pues no es para, además en Australia, pues bueno, es dinero en cualquier parte, pero no es, vamos, no te cambia la vida tampoco. Tienes 19 años, pues bueno, pues para estar tranquilo, pero poco más. It doesn't really change you as a person, necessarily, unless you let it. Right. And you just have all some opportunities. Yeah, you just get extra opportunities on your plate, that's all. And you bought a bike. Yes, yeah. The one thing you bought? The one Se compró una bici, ahí está, claro que sí. Y el próximo, pues el Lamborghini. new motorcycle, looking at getting a newish car, just have a little fun with it. Más cosas, también quiere más cosas, está mirando un coche de más. Bueno, vale. Balance 1300, aquí ya había cerrado posiciones en beneficios. Tiene equity de 23.000, ¿vale? Porque tiene una posición latente de 21.700. Si sumáis 1.300 a 21.700 os va a dar el equity. Y un margen, ostras, de 20.600. Prácticamente todo el dinero que tiene lo tiene bloqueado en margen. Nivel de margen un 111%. Esto quiere decir que si hay un movimiento en contra pequeño, le podría saltar margin call y demás. A él ya le habría dado igual porque ya ha ganado bastante y seguramente se quede por encima de sus $200. Pero va arriesgándolo todo. Como veis es el petróleo, es el West Texas. Y vemos ventas, salvo alguna operación del dólar canadiense, vemos ventas en torno al 21.32, 21.26, 21.20, 21.15. Va vendiendo bastante y el precio está en 17.92. O sea, es un movimiento importante. Esto es de hace un año, bueno, más de un año. Y esto fue la situación que ocurrió en el petróleo, que cayó, bueno, los futuros se fueron a negativo. Y él seguramente tradeó esta zona de aquí. Esta área, porque luego creo que he visto alguna operación entre 12 y 13 y claro, necesitas un movimiento de este tipo para hacer lo que él hizo.
Aquí el petróleo se te deprecia un 70 o un 80% prácticamente en un día. Ya primero vemos que necesitamos una ocasión especial para que esto ocurra. Vamos a ver más. I'm here with Thomas, my neighbor, who turned $200 into. Aquí a la izquierda ya vemos todas las... Fijaros, esto es igual que una martingala, pero al revés. Esto tiene más sentido. No dejas de jugártela que un movimiento en contra, el típico pullback, te cierre. Pero bueno, lógicamente, si quieres ganar muchísimo dinero, esta es la forma más fácil, ¿no? Añadir a una posición ganadora. El broker es FBS, bueno, broker regulado aquí en Chipre y demás, en Europa, tiene la parte internacional. Bueno, en principio nada raro, puede ser mejor o peor. No me deja entrar en la parte internacional. Esto es curioso, es extraño, es un punto positivo en mi opinión, porque lo doy a personal al área y no me deja, será para clientes solo. Vamos a ver qué nos contáis. We're gonna show about 5 minutes, and this looks like it's at 5:08 a.m. Yeah. 5:08 a.m. That's Eastern time. Yeah. And you'll see this account. So this picks up now to set it up. You're up to you started with $200. Yep. You're up to $21,000 here, which is an incredible accomplishment at this point. Yes. Yeah. That's why I started to record it. Fijaros la diferencia a la izquierda, un poquito antes, tenía un balance de 100, creo que esto es un 1 parece, ¿no? 150 y pico puede ser, y aún así ya tenía un equity, estaba en más 11.500 y ya estaba construyendo una posición mayor. Aquí solo se ven algunas entradas, pero seguramente era mucho más grande. Esta parte central es después. Y de esto me he dado cuenta después, pero en este momento podemos ver cómo el nivel de margen es de un 62,73% y el margin call ocurre en el 50%, por lo que ha estado muy cerquita de que se le cerraran todas las posiciones y aunque no habría quebrado la cuenta porque seguramente habría ganado bastante dinero para lo que tenía, ha estado a un pasito de no poder hacer lo que ha hecho. Because other people needed to see it because they wouldn't have believed it. They wouldn't have, and if we see, let's bring up it's not a great shot of it, but you can see this, I guess this is the lead into it, and this shows sort of where you start out, and these are every trade, Yeah. and it's basically... Está con el móvil todo el rato entrando y saliendo, entiendo que estaba por ahí, pero es súper incómodo la meterte en el móvil para hacer esto. Pero fijaros la cantidad de operaciones que tiene aquí metidas, es una locura. Vendió desde el 21.70, lo que os he mencionado antes. Esto es genial cuando el mercado va a tu favor. Y aquí, como veis, desde 21.70, bueno, 21.70 no, 21.50 más o menos, no ha parado de caer, lleva $1.50. Basically sell. This is a chart of oil. $2. Around. So you took a couple screenshots as you were doing it, is that? Yeah. So it just kind of shows progressively how many trades I placed. Pongo aquí arriba, así podéis verles. Bollinger Band, some moving averages on there? Moving averages, and the green dots are the parabolic SAR. Got it. Yes. Okay, and so you're trying to manage some risk. Are you seeing a setup? Or I see when it hits it, I know more than likely it's going to bounce back. So this is around when you started to sell? Am I reading this right? Right about there, yeah. Okay, and then we get sort of right at the top of that. So you are kind of on this little bit of upswing in oil? Yeah, so I placed to sell, but then it started to go up somewhere in there, and then that's when it came back down. Right. You almost got stopped out of Empezó a vender por esta zona de aquí, al parecer. Dice que lleva bandas de Bollinger, parabolic SAR y demás, pero bueno, no sé, por cómo habla después, no sé si entró en base a algo de esto, no queda muy claro la razón por la que entró. Dice que esperaba ya un rebote bajista. Bueno, claramente ocurrió. It basically shows the video starting right around, I think it's around here. And then, you know, when you scale out, so this is the time the bottom fell out of oil. And you tell people about this trade, they tend to think it was the day that oil went negative, but it was the day after, and it was on the April contract went negative, right? And this is on the May. Fue una caída bastante fuerte y continua, sin apenas retrocesos, y eso es lo que hace falta para tomar una posición de estas. Yo jamás he hecho nada similar. Seguramente hay alguno que lo hayáis hecho, quizás no en esta proporción, pero es muy difícil. Se puede añadir a posiciones ganadoras, pero de esta forma, nervios de acero. So this was the chart going negative. I'll zoom that in. And that was sort of the last days of the April trade. Yeah. And then you're really the last day of the April contract, but you're on the May contract. Yeah. If I'm not mistaken. Yeah, I was on the next contract. Yeah. Vale, él no estaba, pero esto es MetaTrader, no sé, están diciendo que
El día que ese gráfico que habéis visto es el del día que se fue negativo, de 20 a menos 40 creo que era. Pero él estaba tradeando el contrato de mayo, que el contrato de mayo no se fue negativo. Llevan diferentes cotizaciones, no tienen por qué ser exactas. Y aquí pues vemos cómo cae desde 18, nos dice que el vídeo empieza ahí, él empieza a entrar antes y se va pues eso, hasta los 12. Yo creo que él sale sobre los 15, no estoy seguro, vamos a verlo. And just to set it up, you can see on these sell sides, there's very small trades at 0.03 of a lot, and earlier it was 0.01 of a lot. Yeah. And it's not even showing them all here, but you can see you've built some positive. Average ain't faded, no static. I'm busting, he might be an addict. He drinking and testing, he know where you live, where you work, and you trust him. Lo habéis oído también, ¿no? The music helps with the mood and the confidence. Nice. So you're listening to some hip hop, you got the earphones on, you're at work. Dice que estaba con los cascos puestos, por arriba en el móvil no se ve el tema de los cascos. Vamos a ver cómo construir la posición. Esto es un vídeo de unos, creo que ha dicho 5 minutos. Y ya vemos cómo empieza a construir posiciones más grandes. Lo habéis visto, 3 contratos. A ver si voy para atrás un poco. Ahí, fijaros, ya empieza a meter posiciones bastante más grandes, en torno a 19, 18, 17, 80, 3 contratos, 4, no sé si son 4, 3, 3, 2, 2, 2. Esto ya empieza a ser mucho. Ni siquiera Leviatán había metido tanto. Yeah, so I would have closed that trade there, and I just placed the first 3 lot, I think it was, at that point, and that's where it started to pull back, but I just kept going because the candles just kept dropping and dropping. And so now, so you're up to, okay, so you're changing the size of the lot here. You go from 3 to 4. Yep. You sell that, you wait, find out if there was enough margin in the account. Okay, successful. Simplemente, a medida que va a su favor y tiene más capital en cuenta, aunque sea latente, espera hasta que tiene lo suficiente y vuelve a meter otra posición. De 3 ya ha pasado a 4 contratos. Había dicho antes que cuando empezó con el primer contrato, la primera posición de 3 contratos, hubo como un retroceso, pero que veía que esto estaba cayendo a cuchillo y seguía metiéndole. And now it keeps ticking lower, and then as soon as it would let me place even a bigger. So okay, now you're up to 6. 6 contratos. Yep. You go on, you narrate it. Yep, and it kept going. It would pull back ever so often, and then I would just place another one, close out some trades if I had to get some extra equity in the account. So you're closing out some trades here? Yeah, so if I had to get a little more equity to place a couple more sells, I would do that. But even, like, it just jumped from 20 to 40. Right. So what you see up at the top. Claro, lleva tanto volumen, no puedo ver la cantidad total, pero llevará 20, 30 contratos fácilmente y esos son... un contrato, $1 en el petróleo son 1.000 pavos. Si llevas 30 o 40, pues como acaba de decir, le saltó de 20.000 a 40.000 rápidamente. Entonces ya tiene un balance de 3.000 que ha ido cerrando posiciones y tiene un equity de 43 con un margen de 25. Tiene bastante margen libre entre comillas. Lo que pasa es que un mal movimiento en contra, o sea, un movimiento al alza, un pullback, puede hacer que se le cierre casi todo, con ganancias, pero que se le cierre. No, it's really just kind of worried about that it's going to pull back at this point. Sí. And that's why I started to close some of those trades. Él va cerrando porque tiene miedo de que haya un pullback, de que haya un retroceso, lo cual es muy habitual y es consciente de ello, que vas a saco y no puedes estar jugando, o sea, cuando tienes tanto sobre la mesa, como esperes a un pullback y ese pullback y estés en el suelo, pues de los 40.000 igual te vas a 7.000, que ya está muy bien, pero ya no son 40. Duele. And now you go back and you try to... Ahí le ha metido 10 lotes. It's gonna drop, just my gut told me. Dice que tenía un feeling de que iba a seguir cayendo bastante más y ahí le ha metido 10 contratos, la veis aquí abajo. Okay, so I just want to pause it right there as you kind of scroll up and down and bring it back because it shows these are sort of all the open trades you have, and I think there's about a 10 on this, these 1, 2, 3 lots, and so you're all in massive profit with all of these, but you're going as a 3 lot, 10 lot is what, 1 cent is $100. Yeah, that was the spread on that. It was pretty, And then instantly, even as we were watching it, it went positive there. Yeah. So you're sitting at $7, 17. Otra operación de 10 lotes. Oil is just in a couple minutes down. 17 a 14 el petróleo. Siguió cayendo hasta unos 12. He starts to take another hit here after that 10 lot. So now, there's no level you're really watching here. No, it's just if it goes down, I go with it.
Le mete volumen, no tiene un precio de salida, dice que mientras siga cayendo le sigue metiendo. Entiendo que no se esperaba que ocurriera esto, pero bueno, ya... ¿Cuándo vas a salir? A ver si dice algo. And was that another 10 lot? I think you saw Yeah, a so series that's of 10s here. 3 10s. And then Otra de 10. Otra de 10. And so this is all in real time now. You saw it tick Yeah. up to 80,000. yeah, Your phone is attached to a charger? Ya está en 95.000 pavos, ¿eh? Ha ido cerrando algo, pues como veis el balance ha aumentado de 1.000 y pico a 4.000, pero todo está todavía en latente. Mirad arriba en azul, 95.547, más eso, más el balance es el equity, 49.800. Y tiene margen libre 49.000 todavía. Es decir, yo entiendo que esto va apalancado, es australiano, yo creo 1.500 quizás lleva. No se puede ver por aquí, porque el margen no parece que le exija mucho margen. Es verdad que también está ganando mucho. Tendría que hacer cálculos, pero ahora, lo siento, pero me da un poquito de pereza. Se podría sacar, ¿eh? I was gonna die. I was scared it was gonna die, and I would lose everything. On 3G. Yep. Otra. And so now at this point, you're about to cross $100,000. You're still selling here. Yes. Tiene 10, 20, 30, 40, 50... 50 más las otras, pues 60, 70 contratos llevará aproximadamente. See, just briefly there, if I bring it back, how many... Imagino el broker, que será market maker seguramente, viendo que tiene ahí un tío metiéndole 70, 80 contratos y que está ganando una pasta, rezando para que el petróleo suba. lots we're up to there. So you have 10, 10, 10, 10. So the 5 of those here now. So now you're up and we're down to another 50 cents down in oil, or 60 cents just since you started hammering the offer again. 112.000 ya. Fijaros cómo varía la cantidad. 117, 120. Ahora está cerrando ya. Contratos de 3. Just to get an extra bounce in the equity, so I was sure that I'd pull out extra money. Ha metido That was just a 20. 20. Ha metido 20 más en 16. Yeah. You managed to sell a 20 lot there. And that count just hit 148 to now 143,000. 143.000. 165.000. 172. Si es que a medida... 182. A ver, ya os cuando tienes que chapar. A 15.60 y pico. Pull back, and it just... Madre mía. No puedo ver tú imagínate también lo incómodo que es la MetaTrader. Yo en el móvil a veces vigilo algo, pero si tienes 30 operaciones y quieres cerrar rápido, fijaros cómo varía de rápido, vas a perder mucho dinero. Como lo hagas con el móvil. En el ordenador, si tienes un script, te lo cierra todo automático. O tienes el típico botón a la derecha en la X que puedes cerrar todo súper rápido. Still falling here, oil. 190.000. Ahí está. Huge candle from Yeah. 17 to 15. You just sold another 20 lot, and that's sort of where the Yeah. video ends. What happened? The video ends, you've run out of... Yeah, it wouldn't let me record anymore. Se acabó el vídeo. Y la cámara se ha empañado. En la primera posición aquí, el vídeo empieza ahí y en torno a 15, que es más o menos en esta parte de aquí, se le acaba, dice que el vídeo se corta. Que he silenciado. To come back against you here. Yeah. So that was right about when I was driving home. I left work early because I felt sick after. No, but you closed all these out. Yeah. So right before I left, I was starting to close them out, and it was about a 3-4 minute process because it was a couple seconds for every trade I had to close because of a delay. But I was able to get out. 2 segundos para cerrar posiciones por el delay. Y en 185.000, 186 cerró todo. Ya hizo de tripas corazón y cerró todo. Menos mal. Estaba pasando mal hasta yo. No, I wasn't even done work yet. You left work. I left work. Yeah. Dice que ahí no había acabado su día, que seguía trabajando y lo que hizo fue irse del trabajo normal. Estaría el pobre que no sabría dónde meterse. Primero porque no se lo creería seguramente una ganancia tan grande. Segundo, porque hacerlo de esta forma, asumiendo tanto riesgo ahí al final, yo entiendo que es muy duro. Esto he visto algo similar en algunas personas en internet, quizás en Twitter, añaden a posiciones ganadoras en acciones y cosas así, pero no tanto tampoco, porque el riesgo es súper alto de que haya un rebote y que sea muy rápido.
Pues bueno, este chico ya estaba sobre un colchón muy grande y salió bien. Cierre perfecto, aunque no se puede ver. Pero si tiene un giro súper brusco en 30 segundos, habría que haber visto si habría aguantado o no. Y además, la velocidad con la que puede cerrar, que él decía que 2-3 segundos por trade, tienes 20-30 posiciones, te vas a un minuto para cerrar todo y ahí te puede, no sé, pero de 190.000 puedes te puedes bajar a 80.000, que genial, pero entiendo que duela. Bueno, pues aquí acaba el vídeo. Nervios de acero, el chico. Si es verdad, genial. Si no, pues bueno, no pasa nada. Hemos echado un rato. Esto solo ocurre, ya lo habéis visto, en un escenario extraordinario como fue la caída del petróleo del 2020, creo que fue. ¿21? Bueno. Si no, es muy poco probable. Podréis hacer esto, añadir a posiciones ganadoras, por supuesto, pero no vais a tener movimientos tan bruscos, tan rápidos y sin apenas retrocesos. Quiero decir que no os obsesionéis buscando esto. Hay mercados en los que sí, en small caps, quizás en alguna cripto, pero mucho cuidado. Y nada, espero que os guste. Recordad, dejadme en los comentarios sobre qué vídeo queréis que reaccione. Y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.